El Ministerio Uno Más para Cristo presenta su programa Voz de Alerta con el pastor Omar Arellano, proclamando y anunciando que muy pronto Cristo volverá. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y ahora con ustedes el pastor Omar Arellano. Gloria al Señor. Amado pueblo, ¿sabes tú cuál es uno de los más grandes males de la humanidad al día de hoy? Tal vez digas que es el pecado, y la verdad es que tienes razón, pero hay algo más que se agrava. Es algo igual de horrendo que el pecado y que se está moviendo por todas partes, que se llama orgullo. Por el orgullo y por la vanidad, aquel querubín hermoso cayó del cielo y se convirtió en Satanás. También alguien dijo que cuando el orgullo comienza, el amor muere. Salomón, el hijo del rey David, dijo: con el orgullo viene la vergüenza y con la humildad viene la sabiduría. La palabra de Dios dice que antes del quebrantamiento viene el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y sabemos que el orgullo tiene atrapadas a miles de mentes y corazones. Por el orgullo sabemos que ahora mismo miles de personas están sufriendo. Cónyuges, hijos e hijas, padres y madres, amigos y hermanos, y tal vez tú mismo que me oyes estás pasando por momentos duros solamente por el orgullo. Todos sabemos que el orgullo es algo malo, pero entonces, ¿por qué no lo dejamos? El orgullo tiene una característica que es muy sutil. No te das cuenta de que lo tienes. Incluso el orgullo te hace creer que lo necesitas, cuando en realidad te está robando muchas bendiciones. Por el orgullo estás alejado de aquellas personas que amas y necesitas. Por el orgullo no les llamas ni las buscas. Por el orgullo no regresas a la iglesia aunque deseas estar nuevamente allí. El orgullo, mi querido hermano, es un pésimo consejero, pues te coloca en una posición errónea. Por el orgullo serás derribado y por la humildad serás enaltecido, dice la bendita palabra de Dios. También dice que después del orgullo viene el fracaso, pero después de la humildad el reconocimiento. Gran recompensa viene con la humildad y mucho dolor viene con el orgullo. La Biblia dice en 1 Corintios 1:27 así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Habiendo oído esto, querido pueblo, y entendiendo que la humildad es la verdadera grandeza, pues Jesucristo dijo que el que quiera ser más grande entre vosotros, el que quisiera ser mayor, sea el servidor de todos sus hermanos. Vamos entonces nosotros a escuchar qué es lo que Dios dice al pueblo en este día de hoy. Porque en el corazón del Señor está el deseo de darnos el bien. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, pero hay un requisito. Dios hace un llamado. Dios demanda algo a su pueblo, lo cual se encuentra en 2 Crónicas 7:14 al 16, que dice: si se humillare mi pueblo, dice la palabra del Señor. Como puedes ver, no es un llamado para el mundo o para los de afuera, sino que dice: si se humillare mi pueblo. Y luego dice: sobre el cual mi nombre es invocado, y declara el Señor, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil o adversa, los pensamientos de Dios son de bien para nosotros, pero Él hace un llamado a su pueblo. Él hace una demanda a su pueblo que está invocando su nombre, y dice que nos humillemos, y luego dice que oremos. Amado pueblo, nosotros sabemos que en la oración hay poder, que en la oración está la victoria,
que la oración es una de las armas más poderosas del creyente. Y luego dice el Señor, y buscar en mi rostro. Cuando nosotros, amado pueblo, buscamos el rostro del Señor, es ahí donde verdaderamente encontramos la victoria. Es en la humildad, en la oración y buscando el rostro de Dios, de la única forma que nosotros podemos permanecer firmes hasta el final. Y luego dice el Señor, y se convirtieren de sus malos caminos. Y si nosotros, mi querido hermano, logramos hacer eso, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, dice el Dios Todopoderoso, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchos al día de hoy se preguntan por qué Dios no responde a su oración. Pero si vemos bien, Dios demanda una acción de nuestra parte, porque Isaías 59 dice que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír, pero que los pecados y las iniquidades del pueblo han hecho separación entre Dios y nosotros. El pecado y la desobediencia son como una pared que impide que nosotros tengamos esa cercanía con el Dios eterno. Pero cuando nos humillamos, Dios atiende a la oración. Él responderá al clamor de su pueblo y entonces la pared que nos divide será quitada por completo. Es en ese momento cuando pedimos perdón y nos humillamos delante de nuestro Dios. Es allí cuando tiramos nuestro orgullo al piso y la arrogancia y la altanería para buscar el rostro de aquel que es el único que nos puede ayudar. Porque dice la Escritura en Proverbios 28:13 así: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Como puedes ver, dice, el que lo confiesa, pero también el que se aparta. Es en un clamor donde el corazón se humilla y decimos, Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti, y pedimos perdón al Dios Todopoderoso. Pero la palabra del Señor enseña algo más ahí mismo en Crónicas y dice que al analizar correctamente nosotros las Escrituras hallaremos que cuando Dios declara al pueblo diciendo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice que Él atenderá al clamor, pero dice que es en la casa de Dios. Pues es después de que Salomón termina el templo y que preparan ese lugar tan precioso para Dios cuando Dios habla a Salomón y le declara estas palabras. Es en el templo de Dios donde Dios promete oír la oración, pues dijo Cristo, mi casa será llamada casa de oración. Y luego Joel hace una declaración impresionante. Joel hace una declaración hermosa, mis queridos hermanos, lo cual está haciendo falta al día de hoy. Y dice Joel 2:17, entre la entrada del templo y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a la vergüenza tu heredad. Qué declaración tan impresionante. Entre la entrada y el altar lloren los ministros de Jehová. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros como ministros estamos humillados entre la entrada y el altar? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a tu líder humillado entre la entrada y el altar? Muchas veces los predicadores están sentados de pierna cruzada mientras está la alabanza. ¿Cuántas veces he visto recibir al líder de la iglesia como si fuera un artista, en lugar de ver ministros que den un ejemplo de humildad ante Dios? Pero dice la palabra, humillémonos ante la majestad del gran Rey. Oh, mis queridos hermanos y pastores, compañeros de milicia, evangelistas, maestros, diáconos, sugieres, siervos y siervas, caigamos de rodillas en los altares delante de la presencia del Señor y busquemos su rostro. ¿Y qué podemos comenzar en este mismo momento, tú que me oyes, diciéndole a Dios, gracias Señor por tu bendición, gracias Señor porque tú has sido bueno todo el tiempo, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias Señor por tu fidelidad, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la vida y la salud. Gracias por la familia y los hijos. Gracias por la ropa y el calzado. Gracias por el alimento.
Gracias por el aire que respiro. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias por la iglesia y por mis hermanos, porque tú eres bueno, Señor, todo el tiempo. Qué lindo, querido pueblo, es poder humillarse delante del Dios vivo. Cuando el rey David pecó, dijo: Señor, quítame el cetro y quítame la corona, pero no me quites tu presencia. En un acto de humildad, el rey David escogió lo mejor, que es la presencia del Señor. Otro que se humilló fue el apóstol Pedro, pues dice la Biblia que pescando o intentando pescar toda la noche no pudieron hallar nada. Y cuando regresaba ya de su fracaso, dice que Jesús le dice: boga mar adentro y echa las redes a la derecha. Y haciéndolo Pedro como Jesús le dijo, sacaron tan grande multitud de peces que aún la barca no podía soportar tanto. Y cuando Pedro mira aquella bendición, sintiendo en su corazón ese agradecimiento y la misericordia de Dios, le dijo: Señor, apártate de mí, porque no soy digno, soy pecador. Pero Jesús en su amor le dijo: Pedro, yo te haré pescador de hombres a partir de hoy. Otro ejemplo extraordinario de humildad fue aquella mujer que dice la Biblia que estando en su pecado un día llega a cierta casa donde Jesús se encontraba allí, y esta mujer era una mujer prostituta, pero al acercarse a Cristo y al sentir su amor, ella cayó a los pies del Maestro y con sus lágrimas comenzó a lavar los pies de Cristo, y con sus cabellos enjugaba sus pies. Y Cristo ahí la perdonó y dijo que donde quiera que se predicara el evangelio se hablaría de lo que esa mujer había hecho, y hoy se cumple, pues yo lo he recordado. También qué decir de aquella mujer que dice la Biblia que tenía una hija que estaba poseída por un demonio, y buscando a Jesucristo entre la multitud lo alcanzó y le dijo: Señor, ayúdame, porque mi hija sufre. Y Jesús le dijo: no es bueno darle la comida de los hijos a los perrillos. Y en un acto de humildad aquella mujer le dice: sí, Señor, pero también los perrillos comen de la mesa de su Señor. Y recibió el milagro esperado, porque cuando nosotros nos humillamos, entonces nosotros vamos a ser enaltecidos por el Dios del cielo. Como que es más fácil para la mujer humillarse, como que el hombre siempre es más duro de corazón, pero yo hago un llamado a hombres y mujeres, siervos y siervas, a que nos humillemos delante de la presencia del Señor. Dice la Biblia que cuando el rey David logra llevar el arca del pacto a su casa, cuando él va entrando a su casa con el arca lleno de gozo y de júbilo y de agradecimiento, dice que se despojó de su vestimenta de rey y que comenzó a danzar para el Señor, exaltándolo con todo su corazón, y que dijo: por causa del Señor yo me haré más vil, por causa de Dios yo me haré más vil. Y se despojó de su vestimenta de rey, reconociendo que solamente hay un rey. Bendito sea el Señor. Querido pueblo, en este tema del orgullo yo quiero hacer una confesión pública. Hace más de 10 años yo me convertí al Señor, pero cuando yo comencé en el evangelio yo era muy orgulloso. Me gustaba únicamente saludar a los que eran cristianos, y a los que no eran cristianos yo los menospreciaba en mi corazón. Yo trataba mal a las personas que no eran cristianas, pues para mí yo decía: todos son unos hijos del diablo, y cuando les predicaba lo hacía con arrogancia, pero nunca podía ganarme un alma. Pero en mi corazón había el deseo de ganar las almas, pero la forma como lo hacía era incorrecta. Pero un día recuerdo que antes de acostarme a dormir me puse a orar y le dije: Dios, yo quiero amar a las almas como tú las amas. Y entonces tuve un sueño el cual no puedo recordar al día de hoy, pero sí recuerdo que desperté llorando y eran ríos de lágrimas en mis ojos. Y cuando le dije: Señor, ¿qué me quieres decir?, me dio una escritura bíblica en Romanos. Me gustó tanto esa experiencia que días después volví a hacer lo mismo. Antes de acostarme a dormir le dije: Señor, yo quiero amar las almas como tú las amas. Igual tuve un sueño que me hacía llorar mucho, y cuando desperté y mis ojos eran ríos y ríos de lágrimas, le dije: Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Y me mandó otra vez al libro de Romanos capítulo 5. Vino la tercera ocasión cuando con todo mi corazón le dije: Dios, yo quiero amar las almas como tú las amas.
Y este sueño que tuve sí lo recuerdo. Recuerdo que iba yo con un niño en la mano, un niño pequeño como de 2 años, y había una gran calle delante de nosotros como un freeway, y pasaban cientos de carros a toda velocidad, y aquel niño quería cruzar la calle y yo lo sostenía con todas mis fuerzas porque él quería atravesar y yo lo agarraba de la mano. Pero de pronto el niño se soltó y se dejó ir a donde iban todos esos carros, y en eso desperté y comencé a llorar nuevamente y le dije: Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Y dijo el Dios Todopoderoso con su misericordia, me envió al libro de Romanos capítulo 10 y me dijo: así es el mundo como ese niño, no saben que van hacia la muerte. Ve, predica el evangelio con amor y gana almas para mí, dijo el Señor Jesucristo. Y desde ese día, querido pueblo, mi corazón cambió. Comencé a compartir el mensaje de la palabra de una manera tierna, de una manera prudente, entendiendo que cuando el alma está perdida no comprende que va hacia el abismo y que lo que necesita el ser humano es oír el mensaje del evangelio, el poder de la salvación que hay en Cristo Jesús y en su sangre. Querido pueblo, escúchame. Hago un llamado, una convocación a todo el pueblo, que hoy mismo, todo el que está oyendo hoy mismo vaya a la casa del Señor, sea que tenga una iglesia donde congregarse, y si no, nosotros le hacemos una invitación a la nuestra. Pero hoy mismo, pueblo, no dejes pasar un solo día sin ir a la casa de Dios. Creo que es necesario que el pueblo se humille, pues si no, Dios no hubiese hablado de esa manera diciendo: si mi pueblo se humillare, si buscare en mi rostro. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, mis amados hermanos, yo hago una invitación que nos humillemos delante del Señor, comenzando por los pastores hasta el siervo más nuevo que esté en la iglesia, el más pequeño, todos humillados delante del Señor en los altares, derramando nuestra alma, nuestras lágrimas ahí, en reconocimiento de que Él ha sido bueno con nosotros, pueblo amado. Pero que sea hoy mismo, pueblo, no dejes que nada te detenga de ir a la casa del Señor. Los miércoles es un día que la mayoría de los templos están abiertos. Vamos a buscar el rostro del Dios vivo, vamos a derramar nuestra alma delante de Él, vamos a humillarnos delante del Señor para que Él nos exalte cuando sea el tiempo en su perfecta y buena voluntad. El Ministerio Uno Más para Cristo presentó su programa, Voz de Alerta. Por su atención, muchas gracias. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó.